¿Qué tal? Muy buenas noches, estimada audiencia del Consejo Nacional Juvenil de Ciencia y Humanidades, capítulo San Luis Potosí. Bienvenidos a un nuevo espacio de nuestro colectivo. Y el día de hoy nos reúne una conferencia muy interesante, impartida por una de nuestros miembros, precisamente, nuestra compañera Isabel Hernández. Muchas gracias, Isa, por estar con nosotros esta tarde, noche ya. Y pues qué gusto que nos compartas este tema de tu interés y que seguramente va a ser de interés para muchos jóvenes. ¿Cómo estás, Isa? Buenas noches. Hola, Abraham, buenas noches. Y primero que nada, hola a todos nuevamente, después de que desde el 2020 no me presento en el espacio. Me da mucho gusto volverlos a acompañar y pues ahora iniciaré compartiéndoles algo de estos temas a los que me dedico a trabajar, a escribir en la maestría. Bueno, pues ya lo irán viendo y no sé, Abraham, ¿quieras decir? Perfecto, Isa. Pues si me permites, voy a mencionar un poco de tus credenciales, de tu formación académica. Isabel Hernández es historiadora, licenciada en Historia por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente cursa la maestría en Historia y Filosofía de la Ciencia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, se desempeña como directora estatal de Historia en el Consejo Nacional Juvenil de Ciencia y Humanidades, capítulo San Luis Potosí. Una gran profesional, apasionada por sus temas y un gusto, nuevamente lo repito, escucharla el día de hoy. Y pues adelante, Isa, yo estaré aquí contigo, cualquier cosa ya sabes, me lo comentas y aquí estamos en la cuestión técnica. Adelante, vamos con la presentación. Perfecto. La Bueno, voz, la palabra es tuya, Isa, adelante. muchas gracias, Abraham. Sí, primero que nada, pues quiero agradecer también a todo mi equipo del Conjuvecí por impulsarme a realizar esta conferencia. Especialmente agradezco a Abraham Cortés Reta, presidente de este consejo, por todo su apoyo. Y bueno, debo señalar como consideraciones que este trabajo lo realicé hace un poco más de medio año para un curso que llevé en la maestría en Filosofía de la Ciencia de la UNAM, llamado Ciencia y Cultura. Y sí, así como lo escucharon, existen cursos interesantísimos que promueven la unión de dos culturas que aparentemente se repelen, las humanidades y las ciencias naturales. Ahora, si ustedes son chicos de secundaria, de preparatoria y nos están viendo en este momento, quiero compartirles un valioso consejo. Estudien por gusto y por pasión, estudien porque el conocimiento es poder. Estudien conscientemente porque nunca saben cuándo algún tema de cultura general los pueda sacar de un embrollo de estas caóticas redes sociales, como lo son el ciberbullying, los trolls y sobre todo la desinformación. Finalmente, estudien de todo un poco, porque de verdad que lo que ahora está tomando mucho valor, ya que hace mucha falta en el mundo, es tener un conocimiento que integre y abarque grandes áreas, no nada más una, que te especialices en una, ¿no? O sea, ahora requiere que haya más especialización y pues esta cooperación entre distintas disciplinas. Es decir, piensen que tener un conocimiento íntegro es como un superpoder, ya que esto les permitirá ver situaciones injustas donde aparentemente no las hay, y eso se llama tener criterio. ¿Y cómo formamos ese criterio? Bueno, esto solo es posible por dos vías. La primera es leyendo mucho o bien informándonos de buenas fuentes, y la segunda es haciéndonos muchas preguntas. ¿Podemos pasar a la siguiente, Abraham, por favor? Muchas gracias. Tal es el caso que yo me pregunté en algún punto durante la preparatoria si es posible la unión entre las ciencias naturales y las humanidades, y la respuesta, querido público, es sí. ¿Pero por qué? Bueno, es evidente que las humanidades y las ciencias son demasiado distintas como para poder equipararlas. Pero las ciencias y el saber humanístico se unen no en los contenidos ni en los métodos, sino en la idéntica pasión por el conocimiento, algo que, perteneciendo al mundo emocional, precedería y motivaría el momento de la intelección. Ahora bien, específicamente, ¿qué se puede decir sobre la relación entre literatura y ciencia? En Estados Unidos, desde el periodo entre las dos guerras mundiales, la lingüística fue construyendo un nuevo campo de estudio que consistió en el análisis del discurso científico, el cual pues, se tornó en una disciplina académica más o menos conocida como literatura y ciencia. ¿Podemos pasar al siguiente, por favor?
De hecho, como ustedes ven aquí en pantalla, aquí aparece Gillian Beard de la Universidad de Cambridge. Ella clasificó los estudios contemporáneos sobre ciencia y literatura en 3 tipos. El primero, los que explican la obra literaria a través de su base científica, es decir, el modo y grado en que la ciencia de una época proporciona la clave del significado de los textos. Una segunda mm, o clasificación, digamos, es aquella en donde los que buscan casos en que la literatura habría puesto ideas luego demostradas por la ciencia. Y una tercera clasificación es la de los que analizan las interacciones entre ciencia y literatura. Es decir, los que consideran como tanto la obra científica como la literaria son capaces de intercambiar entre ellas percepciones nuevas y originales. En ese sentido, el estudio que aquí presento se basa en esta primera clasificación de estudios que hizo Gillian Beer acerca de explicar la obra literaria a través de su base científica, es decir, yo me estoy centrando en el modo y grado en que la ciencia de una época proporciona la clave del significado de los textos, específicamente lo que respecta a los viajes de Gulliver. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Muchas gracias. Ahora bien, cuando hablo sobre la ciencia que se puede percibir en los viajes de Gulliver, me estoy refiriendo principalmente al capítulo 3 de los 4 que conforman la obra. Es posible que ustedes recuerden a Gulliver principalmente por su famosísimo viaje a la isla de Lilliput, donde sus habitantes son unos hombrecillos que solo miden unos pocos centímetros de altura. O bien, quizá lo recuerden más por el viaje que hizo a la isla de Brobdingnag, donde al contrario Gulliver es un hombrecillo diminuto frente a sus habitantes gigantes. Pero no, aquí lo que me interesa que ustedes conozcan son los viajes de Gulliver a... ¿Podemos, por favor, pasar a la siguiente? A La Puta, Balnibarbi, Glubdubdrib, donde Jonathan Swift hace una crítica muy interesante a la ciencia de su época, es decir, a la ciencia de los siglos XVII y XVIII y su defensa a la tradición. Cuando hablo de tradición, me refiero a la sátira que realizó Jonathan Swift con respecto a la batalla entre lo antiguo y lo moderno en el campo de la ciencia. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Antes de proyectar el video, es que no sé si tenga volumen también. No, o sea, sí estaba bien la siguiente, pero no sé si... Bueno, está bien. Sí, ya sé que parece que dije... Permíteme, vamos a intentar, Luisa. Sí, ya Espera. Muy bien. Voy a subir aquí el audio. Creo que no se puede compartir como tal el audio, así que vamos a ver, vamos a probar. Ok, espera. Ajá. Creo que sí se escucha bien. Nada más. Bueno, ahí sí aquí a lo mejor necesitan subirle, querida audiencia, un poco su volumen ustedes, pero... Mi padre nunca me dijo, construiré un avión de espera, por favor. ¿Sí? Sí, espera. No me salió lo que les quería decir, pero sí, o sea, sí parece que dije una grosería, ¿no? O sea, la puta, ¿no? Pero bueno, no del todo. De hecho, muchos youtubers últimamente se han mofado al respecto haciendo esta compilación como la que les estoy por presentar. Que esto sale en la obra de Hayao Miyazaki, que se llama El castillo en el cielo. Entonces, bueno, ahora sí, perdón, Abraham, puedes proyectarlo, por favor. Claro que sí. Aquí va. Mi abuelo me dijo que las rocas se mueven cuando la puta va pasando. Mi nombre es Lucita. Lucita L. La puta. La puta. ¿Quieres decir? Debes saber cómo hacer que la piedra nos guíe a la puta chica. Esta roca tiene poderes misteriosos. Creí que solo los de la puta sabían cómo hacerlas. ¿De la puta? ¡Aquí va! ¡Sé que voy a encontrar la puta!
Muy bien. Bueno, sí, da risa, la verdad. Y lo que pasa es que la puta es el nombre que Jonathan Swift le dio a la isla voladora, donde sus habitantes son individuos que se destacan en el aprendizaje teórico. Sí, hay que admitir que existe un doble sentido por parte de Swift, quien, a pesar de que su lengua natal fue el inglés, tenía conocimiento del español y a propósito le dio ese nombre a la isla para representar la explotación de Irlanda, caracterizada como Balnibarbi, por Inglaterra, que la llamó la puta durante el siglo XVIII. Y bueno, un dato curioso es que Swift sabía lo que significaba la palabra puta, perdón que lo diga así, en idioma español, pero Hayao Miyazaki, fundador de estudios Ghibli, probablemente no lo sabía, por lo que para su película El castillo en el cielo, dirigida a audiencias jóvenes, respetó el nombre original de la isla y por lo mismo Walt Disney, que sí sabía su significado y como distribuidora oficial de las películas de Miyazaki en Estados Unidos y en algunos países de habla castellana, solicitó un doblaje para referirse a esta isla como la Puntu. No obstante, en la actual versión doblada al español latino en México sí se menciona la palabra la puta, al igual que en el nuevo doblaje español supervisado por Miyazaki, para que pudiera ser lo más fiel posible a lo original, ¿no? Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Ok. La puta es una isla imaginaria cuya característica es que puede volar. Tiene una base de diamante y flota en el aire por medio de un gigantesco imán. Este dispositivo natural les permite a sus habitantes dirigirla en cualquier dirección sobre el territorio de Balnibarbi, único donde los minerales responden al influjo magnético de la isla y de ese modo, pues, dominarlo. Entonces, miren, los habitantes de la puta pues están muy interesados en la matemática y la música, pero no saben emplear sus conocimientos con fines prácticos, son descritos como distraídos, se pierden de hecho en sus pensamientos cuando están conversando con otras personas, un motivo por el cual tienen que ser asistidos por unos sujetos que les llaman despabiladores, que les indican cuándo hablar y cuándo escuchar, ¿no? Y las mujeres de la isla se les describe como poco versadas en las ciencias mencionadas, suelen tomar amantes de la isla de Balnibarbi y ocasionalmente huyen con ellos a tierra firme. Gulliver, aquí, bueno, él descubre que se dedican más a pensar en proyectos que a ponerlos en ejecución. En su visita, el autor es informado de que, el autor, cuando me refiero a eso, es a Gulliver, es informado de que han descubierto 2 satélites de Marte, un siglo antes de su descubrimiento real, que han listado más de 10.000 estrellas fijas y calculado con gran precisión el periodo de 93 cometas. Entonces, esta escasa habilidad se pone de manifiesto al relatar el autor la incapacidad para diseñar adecuadamente la ropa, ¿no? Luego, podemos pasar a la que sigue. Este es Balnibarbi. Aquí Gulliver describe la tierra de Balnibarbi como una tierra infelizmente cultivada, con casas mal diseñadas y ruinosas, y los rostros de su gente pues expresan miseria. Encontró aquí Gulliver el método de cultivo de estos personajes como inexplicable. Como los habitantes de la fortaleza flotante, los hombres de Balnibarbi son distraídos y caprichosos y tienen en alta estima la ciencia, la astronomía, la música, la matemática, aunque pues nunca en el grado que se da en la ciudad capital. La relación entre Balnibarbi y la puta es una sátira de la relación de sumisión y dominación de Gran Bretaña, como lo había mencionado al comienzo, sobre la isla de Irlanda, siendo Balnibarbi la segunda. Y Swift, como un buen irlandés, consciente de los sufrimientos de la dominación británica que infligía a su pueblo, se refiere a Gran Bretaña con este nombre, ¿no? De la puta, con la intención de reflejar aún más que evidente un desdén hacia esta isla, hacia Gran Bretaña, ¿no? Entonces, pasamos a la siguiente, por favor. Ok, aquí ustedes están viendo algunas imágenes de Lagado. Lagado es la capital de la nación de Balnibarbi
que está gobernada por un rey tiránico de una isla voladora llamada Laputa, ¿ok? Como ya lo saben. El rey había invertido una gran fortuna en la construcción de una academia de proyectores en Lagado para que contribuyera al desarrollo de la nación a través de la investigación, pero ahora la academia no dio resultado. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Ok, ahora vamos a ver Glubdubdrif. Esta es una isla de nigromantes y magos. Y gracias al poder de los nigromantes, Gulliver tuvo la posibilidad de hablar con varios personajes históricos famosos durante 5 días. De esta manera, pues se corrigen muchas ideas de los historiadores según Gulliver, y así obtiene una nueva visión de los historiadores y héroes, afirmando que pues estaba principalmente disgustado con la historia moderna. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Ahora bien, para no desviarme y retomar el propósito de esta presentación, primeramente les indicaré cuáles fueron algunas de las fuentes de la denominada ciencia moderna que Jonathan Swift conoció y tuvo acceso a finales del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII. Posteriormente, a partir de la historiografía de la ciencia reciente, pues les señalaré cuáles fueron las principales características de la ciencia de este periodo, lo cual permitirá reflexionar si estas características fueron o no reconocidas por el propio Swift como un personaje contemporáneo a esa época. Y finalmente les comentaré cuál fue la postura que adopta Swift con respecto a la ciencia moderna, así como su inclinación hacia la defensa de la tradición. Siguiente, por favor. Ok, voy a hablar un poco de la lectura científica de Jonathan Swift. Bueno, la vida de Jonathan Swift, primero que nada, transcurrió durante la segunda mitad del siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII, específicamente 1667-1745. De acuerdo con los datos cronológicos de Swift, su educación estuvo a cargo de su tío Godwin Swift, quien sostenía una relación de amistad con Sir John Temple, padre del político inglés William Temple, quien más adelante en 1689 emplearía a Swift como su secretario y escribiente. Posteriormente, en 1694, después de abandonar su trabajo con Temple, Swift prosiguió sus estudios universitarios y se ordenó como sacerdote anglicano. Ya en 1670 se convierte en decano de la Catedral de San Patricio en Dublín. Es decir, Swift vivió en una época en la que los rápidos avances realizados por la ciencia detonaron un interés generalizado por el descubrimiento científico entre los ingleses letrados. De acuerdo con Lorraine Daston, en Europa, entre 1650 y 1700 se erigieron las primeras sociedades científicas dedicadas al estudio de la nueva filosofía experimental, que se postulaba en oposición a la vieja filosofía natural aristotélica de la escolástica medieval. ¿Podemos pasar al siguiente, por favor? Ok. Producto de estas sociedades fue la publicación de revistas científicas como la Philosophical Transactions of Royal Society of London, cuya primera publicación data de 1665. Esta revista en particular publicó varias ediciones resumidas a principios del siglo XVIII. Además, en 1705, muchos de los documentos pues se comenzaron a ser más accesibles por medio de una edición de 3 volúmenes bajo un título llamado Miscelánea Curiosa, que era como una revista un poquito más chiquita, pero igual de la Philosophical Transactions, cuyo contenido pues versaba en una combinación entre lo que Daston domina ciencia seria, como los experimentos de Robert Boyle en torno a la respiración de los animales, y cosas extrañas como el informe del nacimiento de un ternero monstruoso, muy extraño del propio Boyle. Así lo están viendo en pantalla, está este ternerito, ¿no? Está muy curioso. Y bueno, es mediante estos informes de descubrimientos, inventos y experimentos de los científicos contemporáneos de Swift, donde se encuentran casi todas las teorías de los laputanos y los valnivarianos. Por ello no resulta extraño que la fuente de inspiración con respecto a la descripción de que la isla voladora de Laputa penda de un imán se localiza en las Philosophical Transactions, donde hay varios documentos que tratan sobre la electricidad y el magnetismo. De igual forma, en la visita de Gulliver a la Academia del Lagado, pues se observan referencias a estas Philosophical Transactions, tales como el experimento de reducir un hielo por medio de calcinación a pólvora, o bien el intento de un astrónomo de colocar un reloj de sol encima de la veleta mayor de un edificio del ayuntamiento, ajustando los movimientos anuales diurnos de la Tierra y del Sol.
a modo de que se correspondiesen coincidiendo con los cambios accidentales de los vientos. Por favor, pasamos a la siguiente. Ok, y aún hay más experimentos extraños y aparentemente inútiles que se llevaron a cabo allí. Por ejemplo, tratar de convertir la excreción humana en alimento, tratar de extraer los rayos del sol de los pepinos, así de extraño era esto, enseñar matemáticas a los alumnos escribiendo proposiciones en obleas y consumiéndolas con tintura cefálica, que es la imagen que están viendo a su izquierda en la parte de arriba. Obtener el hilo de arañas en vez de gusanos de seda y teñir el hilo dándole de comer a las arañas moscas de hermosos colores, que vemos al científico a su mano derecha, ahí está haciendo ese experimento. Construir edificios comenzando por el tejado y terminando en los cimientos. Estos arquitectos eran bastante cuestionables. También distinguir colores por el tacto y el olfato, ¿ok? Gulliver, entonces, está claramente impresionado con esta academia y ofrece muchas sugerencias para mejorarla. El motivo oculto del autor al describir este lugar podría haber sido señalar el lado insensato de la ciencia en su tiempo. Y la academia también alberga algo que se llama The Engine, ¿no? O la máquina de escribir. Así a veces aparece en las traducciones de esta obra literaria, que es la pieza que se encuentra en la parte del medio. Tiene como unas manivelas, o sea, está muy curioso, ¿no? Y bueno, podemos pasar a la siguiente. Creo que no recuerdo si les dije, pero esta de Engine es como una computadora moderna, o sea, era un super dispositivo. Y me parece que también aparece en esta película del castillo en el cielo, o sea, que es lo que también como que creo que permite que se mueva la puta y, bueno, un montón de cosas así como interesantes. Bueno, es indudable que Philosophical Transactions fue la fuente principal de Swift, que Swift consultó para elaborar los conceptos científicos de sus narraciones. No obstante, se debe considerar que la revista en sí concentra investigaciones inspiradas también en obras como The Magnet o The Magnete de Gilbert, publicada en 1600, y que fue uno de los libros de física más influyentes a lo largo de los siglos XVII y XVIII. Entonces, muchos son los científicos responsables de que hoy al dar al interruptor se encienda la luz. O sea, eso sí lo sabemos, ¿no? Como Thomas Edison, Benjamin Franklin, Nikola Tesla. Y seguro que estos nombres pues les suenan, pero lo cierto es que sus aportaciones fueron o sea, aunque fueron muy importantes, no fueron ellos sus descubridores de la electricidad. Ese honor pues es para William Gilbert, a quien le debemos no solo el descubrimiento, sino también el propio término de electricidad. A partir de los experimentos, pues llegó a la conclusión de que la Tierra era magnética y que este era el motivo por el cual las brújulas apuntaban al norte en aquel momento, que se pensaba que la estrella polar o una gran isla magnética situada en el polo norte, pues atraía la aguja de la brújula, ¿no? Y en The Magnete también publicó sus estudios sobre la electricidad estática producida por el ámbar. El ámbar en griego se denomina electron y electrum en latín. Por ello, Gilbert se refirió al fenómeno con el adjetivo electricus y el nombre electricitas, que darían paso a los términos modernos de eléctrico y electricidad. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Perfecto. Bueno, al hablar de los intereses matemáticos y musicales de los laputanos, la fuente directa de inspiración de Swift se encuentra en los trabajos de John Wallis acerca de la analogía entre música y matemáticas publicadas también en Philosophical Transactions. No se debe perder de vista que aquella publicación fue el reflejo también de obras de autores que vemos ahorita en pantalla de la ciencia moderna del siglo XVII, o sea, Kepler, Descartes, Newton y Leibniz. Ahora bien, es pertinente preguntarse, ¿qué fue lo que caracterizó a esta nueva ciencia que Swift criticó arduamente con respecto a la antigua filosofía natural aristotélica o escolástica? Pasamos a la siguiente, por favor. Ok, las principales características de la ciencia moderna.
La transición entre filosofía natural, aristotélica o escolástica hacia la ciencia moderna o nueva filosofía experimental, pues ocurrió de forma paulatina, por lo que pues suele ser común encontrar a veces estos restos fósiles de las teorías anteriores que convivían con nuevos desarrollos científicos. Además, no todas las disciplinas evolucionan a la par, ¿no? Como ocurrió en el siglo XVII en la denominada época de la Revolución Científica, donde las matemáticas y la física tuvieron un desarrollo epistemológico que no poseyeron, por ejemplo, las ciencias de la vida y las ciencias de la tierra o las ciencias humanas. Entonces, en Europa convivían dos facciones de pensamiento durante el siglo XVII, la tradicional, que se mantenía fiel a los principios, metodologías y contenidos propios de la tradición aristotélica y escolástica, y que por lo general se atrincheraba en las universidades, y la llamada facción moderna, también denominada renovadora, que desde la periferia de las instituciones académicas propiciaba una nueva manera de afrontar el problema del conocimiento del mundo natural, social y teológico. Por ejemplo, acá puse a Galileo con su telescopio, ¿no? O sea, no estaba directamente en la universidad. Por ello, al estudiar la ciencia del siglo XVII, se debe tener en cuenta, como señala Leandro Sequeiros, cito, que un autor podía ser renovador en unos aspectos y, por otra parte, seguir acartonado en concepciones arcaicas. Siguiente, por favor. Ok. Bueno, sobre esta situación resulta interesante la sátira que escribió Swift con respecto a los astrónomos de la puta, así como lo fue cuando señaló que la mayoría de ellos, y especialmente los que se dedican a las cuestiones astronómicas, tienen gran fe en la astrología judicial, aunque se avergüenzan de declararlo públicamente. En pocas palabras, Swift se refiere a astrología judicial como adivinación por las estrellas. En 1680, Pierre Bayle escribió contra esta disciplina señalándola como el ejemplo arquetípico de la superstición, la creencia en fuerzas ocultas y superiores. En ese sentido, en 1708, Swift engañó a un astrólogo contemporáneo de alto perfil, un Whig anticlerical llamado John Partridge, al cual hizo creer que moriría en la noche del 29 de marzo mediante un relato circunstancial de su muerte que le hizo llegar a través de una secuencia de panfletos premeditados. En ellos, Swift se disfrazó de Isaac Bickerstaff, un astrólogo rival, y finalmente Partridge afirmó estar vivo, por lo que Swift publicó una vindicación de la veracidad de Bickerstaff sobre el hecho de la muerte de Partridge. O sea, este Swift era todo un loquillo también, ¿no? Por otra parte, una de las principales características que definieron y distinguieron a la ciencia del siglo XVII de la tradición antigua fue el hecho de que sus practicantes produjeron obras propias en casi cualquier ámbito del conocimiento humano, lo que dificulta la adscripción de sus protagonistas a uno u otro campo de conocimiento. Entonces podía a veces ser matemáticos, pero también astrónomos, astrólogos, ingenieros, cosmógrafos. O sea, no es como ahora, ¿no? Que haces una carrera nada más para una disciplina o para otra, ¿no? Entonces, por otra parte, también se acentúa el uso de las matemáticas como eje central y de unidad de conocimiento. Esto es lo que le llaman la matematización del universo, que pues ha sido clave para entender los grandes éxitos de la época de mecánica y en astronomía. Perdón, voy a tomar agua, ¿eh? Al respecto, pues este fue un periodo que se caracterizó en gran medida por incorporar las matemáticas como fundamento lógico esencial del método científico, con lo que gradualmente se consolidaron como una herramienta neutral para la investigación de la naturaleza, que constituyó el innovador método científico experimental matemático, nacido a partir de la ciencia de la mecánica. Y este método supuso un recurso ideal para abogar por la validez de un determinado modelo teórico, ya que permitió, a partir de la apelación a fenómenos familiares, proporcionar una explicación consistente de los nuevos fenómenos, los cuales podían ser corroborados mediante la demostración experimental de los hechos predichos sobre ellos. Sin embargo, este método se limitaba a abordar la dimensión cuantitativa de los fenómenos, por lo que sus propiedades no medibles o cualitativas de los mismos pues eran estimadas como irrelevantes e incluso irreales, lo cual desembocó en la confrontación de una filosofía tan estricta que generó una
una visión binaria del mundo en términos de cualidades primarias o medibles de la naturaleza y las cualidades secundarias o no medibles. Incluso hizo que las matemáticas solo se consideraran útiles dentro de la ciencia en la medida en que éstas fueran aplicables a cuestiones físicas concretas. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Entonces, bueno, el debate sobre la matemática práctica y la matemática pura también fue satirizado por Swift, al presentar a los laputanos como individuos que se destacan en el aprendizaje teórico, cuya cultura, ideas y sentido de vida está centrada en las abstracciones matemáticas al punto en que requieren de una despabiladera. De hecho, creo que era la anterior, en la otra diapositiva, perdón, donde se observa esta escena. O sea, ahí está en medio el rey de los laputanos, a sus costados tiene unos individuos que sostienen unos artefactos que son las despabiladeras, y cuando el rey ya de verdad, o sea, está que no puede responder a sus escuchas, no puede hacer este feedback de regreso, pues los despabiladeros son los que agitan esas cositas que traen como sonajas, ¿no? Para despertarlo de esta ensimismación, ¿no? De sus ideas. Ahora sí, perdón. Bueno, Lorraine Daston ha mencionado que el tema de la atención científica concentrada y de sus objetos apropiados, pues fue de interés para muchos pensadores de la Ilustración, y que los comentarios a la Ilustración hacia este tema se debaten entre la admiración por la autodisciplina y la sospecha del olvido antisocial. Por ello, Swift argumenta que los laputanos pueden resolver ecuaciones, pero no pueden construir casas, debido al desprecio que sienten por la geometría práctica, que ellos consideran vulgar y mecánica. Con respecto a la educación de los trabajadores laputanos, Gulliver también señala que ésta se torna compleja, lo que los lleva a caer en múltiples equivocaciones. Y bueno, para Swift esto es una contradicción. Por un lado, Gulliver menciona las proezas matemáticas de los laputanos, pero por otra parte menciona que jamás había conocido un pueblo tan torpe, poco hábil y desagradable con respecto a los actos y conductas sencilla de vivir. Esto va tomando significado con lo que Lorraine Daston menciona sobre que una persona considerada atenta y disciplinada paradójicamente podía pasar por una persona dispersa, por tener una perspectiva muy estrecha al dejar fuera la atención todos los demás aspectos de la vida, o sea, los más básicos, ¿no? Incluso la convivencia familiar, o sea, a ese grado. Entonces, más tarde Swift dirige su sátira ya no hacia lo teórico y lo matemático, sino hacia el ámbito experimental de la ciencia moderna, cuando Gulliver conoce la Academia del Agado. Sucedía que otra característica que diferenció las prácticas antiguas de adquisición de conocimiento de las prácticas modernas fue que estas últimas consideraban a la experiencia, particularmente a la observación, como un elemento central en la labor de conferir legitimidad al conocimiento. Por lo que, derivado del anterior, los experimentos se volvieron esenciales en ese contexto, no solo como una manera de descubrir y comprobar los nuevos hallazgos, sino también como medios de difusión pública y validación dentro de la comunidad de expertos. A ver, espérenme un tantito. ¿Podemos pasar a la siguiente? Es que no estoy muy segura si es la siguiente o... Sí, era esta. Bueno, ante este contexto, bueno, como creo que ya lo mencioné, o sea, a Swift le preocupaba que los hombres de ciencia se concentraran en esta recolección de datos y de experimentos que pues no tienen que ver casi nada con la satisfacción de las necesidades humanas. Y esta preocupación se observa cuando Swift menciona que el único inconveniente con los experimentos consiste en que ninguno de estos planes ha llegado a una perfecta y palpable realidad, y mientras tanto todo el país Balnibarbi permanece en la miseria y la desolación. Por ejemplo, menciona que Gulliver visitó varios gabinetes en los cuales observaba rarezas, tales como ver a un hombre ciego de nacimiento con varios discípulos de la misma condición, cuya tarea consistía en mezclar colores para pintar, y que su maestro les había enseñado a distinguir estos colores por el tacto y el olfato. Dos autoras, se apellidan Nicholson y Moller, sostienen que Swift se basó en los Experiments and Considerations Touching Colors de Robert Boyle, publicados en 1664, en el que el Dr. Finch le había contado a Boyle que existía un hombre ciego en Maastricht, en los Países Bajos,
que en ocasiones podían distinguir los colores al tocarlo con los dedos, ¿no? Creo que hay una película que incluso se llama Martian Child, que es así como de cine independiente y el niño, o sea, también distingue los colores por el tacto y, o sea, es un niño que, por eso así le ponen marciano, ¿no? Martian Child. Está muy curioso. Swift pone a la par de este tipo de experimentos que tuvieron una fuente real otros cuya fuente pues se remonta a la literatura, como el arquitecto que se dedicaba a un nuevo modo de construir casas, comenzando por el tejado, trabajando así en sentido descendente hacia los cimientos. Según William A. Eddy, este pasaje pues es similar a uno que aparece en el texto Amusement Serious and Comical Calculated for the Meridian of London del escritor satírico Tom Brown, en donde escribe así muy literal: ponen sus cimientos en el aire y cuando piensan que han llegado a tierra firme, el edificio desaparece y los arquitectos se tambalean desde las nubes. Y por ello resulta interesante examinar las fuentes con las cuales se inspira Swift, ya que al leer el texto sin una orientación sobre ellas, el lector puede encontrar difusa la línea que separa la literatura de los extraños intereses científicos de los siglos XVII y XVIII con la realidad, ¿no? O sea, en efecto, pues durante los siglos XVI, XVII e inicios del siglo XVIII, pues existió un marcado interés por las investigaciones en torno a lo que Daston llama filosofía preternatural, en la cual las observaciones de objetos y fenómenos que parecían salir del curso usual de la naturaleza, pero atribuirles a causas naturales, fueron de gran fascinación para los coleccionistas por considerarlos raros y extraordinarios, al punto en que formaron parte dentro de los gabinetes de curiosidades. Siguiente, por favor. Bueno, esto de modernidad frente a la tradición. Entre los modernos, pues existieron personajes polémicos que consideraban que no se debía preservar nada, pero nada de las prácticas tradicionales y que el legado textual del saber antiguo era poco más que un testamento de la capacidad humana para la ilusión y la credulidad humana engañada por la autoridad. Dicha conducta también se observa en su reiterada insistencia por afirmar la novedad de su ciencia, o sea, casi todas las obras llevaban así como la palabra novus, no sé qué, o sea, y la idea de que por ser modernos también tenían esta concepción de que sabían más que los antiguos al haber, según ya, acumulado su experiencia y sabiduría. Además, esto pues da paso a la idea del progreso intelectual, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, esta actitud de desprecio por la tradición se observa en el pasaje de la visita que hizo Gulliver a Balnibarbi y su trato con el señor Munodi, con quien Gulliver encontró verdadera simpatía. Munodi es descrito por Jonathan Swift como un conservador, por lo que al obedecer a la tradición antigua es considerado un fracasado por sus compatriotas modernos. Munodi, quien posee casas en la ciudad y en el campo con una estructura noble y fuerte, construidas de acuerdo con las mejores reglas de la arquitectura en contraposición a la ineficiente construcción de las casas en Laputa, hace del conocimiento de Gulliver que temía verse obligado a derribar sus casas para reedificarlas de acuerdo a la moda del momento, o sea, la moda de los laputanos, ¿no? Aquí se observa cómo Swift está defendiendo, a partir de la arquitectura que narra, que aquello que se considera correcto dentro del pensamiento moderno no siempre es lo más adecuado ni tampoco es superior a lo antiguo. Esto me parece genial, ¿no? A esto agrega pues que el señor Munodi le menciona a Gulliver que aquellos compatriotas que subieron a Laputa para resolver algunos asuntos o quizás solo para divertirse a su regreso llegaron con un conocimiento muy superficial de matemáticas y con la cabeza atiborrada de visiones vagas y fantásticas adquiridas de aquella región aérea, que al volver empezaron a mirar con desprecio al gobierno y a todas las cosas abajo y tuvieron la ocurrencia de dar un nuevo giro de las artes, las ciencias, los idiomas, la mecánica y los oficios. Entonces, esta actitud de desprecio hacia las cosas de abajo pues puede rastrearse en la metáfora arquitectónica de Bacon acerca de que las filosofías tradicionales eran tan inútiles que solo queda un camino, empezar
todo de nuevo con un plan mejor y comenzar una reconstrucción total de las ciencias, las artes y todo el conocimiento humano, utilizando los fundamentos adecuados. Bueno, ¿podemos pasar a la siguiente, por favor? Ok, gracias. Para Swift es importante defender la idea de que lo antiguo pues no implica inferioridad alguna con lo moderno. De hecho, cuando describe el viaje de Gulliver a Glubdubdrib, donde conoce a estos nigromantes que les mencionaba en un comienzo, que son capaces de revivir a cualquier persona que llegara a su mente, pues Gulliver no lo piensa más y manda a traer a los antiguos y los modernos, ¿no? Presentarlos y ponerlos a dialogar, ¿no? Como esta confrontación entre la antigüedad y la modernidad. Entonces, de esta forma, pues resulta fascinante observar cómo se le ocurre a Gulliver presentar a autoridades como Aristóteles con sus exégetas, quienes se mantenían en lugares apartados por la vergüenza y culpabilidad por haber deformado para la posterioridad el significado de las ideas nacidas y expuestas por aquellos autores. Este es un ejemplo en el que Swift toma partido como humanista, pues los eruditos de la tradición renacentista sospechaban que la verdad antigua había sido erosionada a través de los siglos por copistas y comentaristas. De hecho, es gracias a esta sospecha que en disciplinas como la botánica y la zoología pues se comenzaron a cotejar los textos con la apariencia observada de los objetos vivientes en cuestión. Finalmente, el ejemplo donde es mucho más visible su defensa hacia la ciencia de la facción tradicional es cuando Gulliver manda llamar a Descartes y a Gassendi, pidiéndoles que le explicaran sus sistemas a Aristóteles, quien, aunque reconoció sus propios errores en la filosofía natural, hizo el conocimiento de estos personajes que los nuevos sistemas naturales pues no son sino nuevas modas llamadas a cambiar en cada época, y aún aquellos que pretenden demostrarlos por medio de principios matemáticos florecerán nada más por un periodo corto de tiempo, ¿no? Como esta idea que propone Thomas Kuhn, ¿no? De la inconmensurabilidad entre tradiciones científicas, ¿no? Entonces, el mismo Swift señala que esto ocurrió con la teoría de los vórtices de Descartes, que fue considerada una alternativa conveniente a la teoría gravitacional de Newton. Y bueno, Swift estaba refiriéndose al libro de Newton de Philosophia Naturalis Principia Mathematica, cuando Aristóteles habla sobre los principios matemáticos. Newton presenta su filosofía natural matemática en un marco de dos tradiciones precedentes. La primera, la investigación de la naturaleza de los antiguos, según Pappus, que daba la mayor importancia, Maximi Feckerint, a la mecánica, y la segunda, la de los modernos, que habían rechazado las formas substanciales y las cualidades ocultas, y se propusieron reducir los fenómenos de la naturaleza a leyes matemáticas. Parece que la siguiente, por favor. Bueno, de estas conclusiones, ¿no? En este trabajo que les presenté ahorita, pues intenté poner en contexto la sátira que realizó Jonathan Swift hacia la ciencia moderna a partir de los trabajos historiográficos como los de Lorraine Daston y Stephen Shapin. Dicha sátira, que en gran medida criticó las publicaciones de la Royal Society, se reflejan en varios de los personajes de las travesías de Gulliver, a la puta, Balnibarbi y Glubdubdrib. También en la puta su crítica se dirige, bueno, hacia la poca practicidad de las matemáticas puras. En Balnibarbi, específicamente en su visita al lagado, su sátira se dirige hacia lo irrealista, fantasioso y poco práctico de los experimentos científicos de quienes despreciaban la tradición, a pesar de que ella ofrecía muchas veces soluciones prácticas y bien establecidas como lo era la edificación de las casas. Y bueno, otra conclusión es que al respecto pues se puede pensar que Swift es un crítico contemporáneo de la atención científica de los siglos XVII y XVIII, por lo cual, como señala María Elena Aguirre, su ataque no es a la ciencia en cuanto a ciencia, sino en la medida en que ésta no considera las necesidades humanas inmediatas y asuntos tales como el sufrimiento, la pobreza o la injusticia social. Por esta razón, puede considerarse a Jonathan Swift un humanista que cultivó una antiutopía en oposición a la actitud grandilocuente del siglo de las luces, donde muchos de los científicos intentaban abandonar de forma radical el esquema histórico que otorgaba la antigüedad, a la antigüedad su autoridad intelectual. Y pues sería todo por mi parte. Muchas gracias.
Muy bien, Isabel. ¿Me escuchas bien? Sí, 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 sí. Perfecto. No, pues encantado de escucharte y seguramente a la audiencia le gustó mucho. Los invitamos a que nos envíen sus preguntas, sus comentarios. Por lo pronto, te repito, estuvo genial, Lisa. La verdad yo desconocía, y ahí te van unas preguntas que van al respecto. Esta historia de la puta, de estos otros viajes que realiza Gulliver. O sea, yo tenía la idea nada más que había ido a estas dos islas, estas dos tierras, donde él era el gigante y después él era el pequeño, ¿no? Y bueno, primero agradecerte por haber compartido con nosotros esta presentación, esta conferencia. Me encantaron las conclusiones, coincido en bastantes puntos. Y bueno, ahí te van algunas preguntas. Precisamente por el comentario que te dije hace un momento, ¿por qué no conocemos tanto esta otra historia de los viajes de Gulliver? O sea, hasta hace poco me enteré de que existían otros viajes que había realizado este personaje a esta isla flotante, a otra tierra donde me parece que viven caballos. Entonces, ¿cuál es la razón de por qué no conocemos tanto esas otras historias cuando son parte de, pues, de más bien son una misma obra? ¿Por qué razón no se les da tanta difusión a estas? ¿Será porque, no sé, son más difíciles de comprender o cuál es tu opinión al respecto? Bueno, sí, precisamente yo creo que una de las respuestas a esta cuestión es que casi todo lo que sabemos de literatura muchas veces se lo debemos a Hollywood, ¿no? O sea, como estas adaptaciones que se hace de la literatura de este estilo. Por ejemplo, creo que hay una película de Jack Black, ¿no? Que trata esto de los primeros dos textos que aparecen en la obra de los viajes de Gulliver, ¿no? Entonces, como que esta parte, pues, de la sátira la saben manejar con mayor precisión los responsables de hacer estas películas y como que, o sea, es algo que yo creo que como trata solamente cuestiones políticas, pues la gente lo va a entender con mayor facilidad que si pues nos ponemos a hablar de cuestiones como de los Houyhnhnms, ¿no? Es que no sé cómo se pronuncia esta palabra, pero la isla de los Houyhnhnms es el cuarto capítulo de esta obra, donde tú bien mencionas que aparecen unos caballos, pero estos caballos no son simplemente unos lindos caballitos de, ay, te voy a acariciar y me vas a llevar a caminar, ¿no? A pasear. No, o sea, estos caballos dominan a los seres humanos, son seres más inteligentes que los seres humanos. Y bueno, también es una sátira política, pero pues yo creo que Hollywood tiene más difícil, tiene más difícil esta labor de presentar a los caballos como humanizados, ¿no? Claro, Entonces, sí, seguro es más complejo. y la parte de la puta, pues es que no es tan explícita en las obras de Hayao Miyazaki. O sea, también para entender las obras de Hayao Miyazaki, pues hay que estudiar un poco de literatura. Me refiero a que, bueno, él se basa mucho en estas historias como las de La Sirenita, Alicia en el País de las Maravillas. Por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas, o sea, Hayao Miyazaki la adapta perfectamente para su obra de El viaje de Chihiro o la de La Sirenita, en Ponyo, ¿no? O sea, también como que la adaptación que hace Miyazaki, pues contempla elementos entre sintoístas de la cultura tradicional japonesa con elementos europeos que de alguna forma sí no te deja ver tan claro que se trata nuevamente como de un remake de estas obras de los hermanos, bueno, sí, o sea, de estas obras que Disney casi siempre saca. Y lo mismo pasa con el caso de El Castillo en el Cielo, o sea, sí se habló de la puta, pero no se habla de la puta como tanto en el sentido científico, o sea, como ahorita lo presenté. O sea, pues porque pues te va a narrar
la historia, pues para un público más general, me refiero como a niños o una historia de acción, una historia de aventura, ¿no? O sea, ahorita lo que yo hice, pues es como un análisis, digamos, de lo que hay del trasfondo de esto. O sea, eso es lo que falta, ¿no? Y creo que, pues vamos por un buen camino, porque pues ya últimamente esta vinculación entre ciencia y literatura, pues ya ha sido algo que cada vez lo vamos teniendo más presente en nuestro ámbito académico. Entonces, eso me parece emocionante. Excelente, Isa. También lo relaciono mucho a estos productos cinematográficos que nos venden y al final, pues sí, la historia de los viajes los dos primeros viajes como que son más fáciles de comprender. Es como el capítulo de Don Quijote contra los molinos de viento. O sea, ese es como, aunque a pesar de que es un capítulo muy corto, pues es el que más se conoce, ¿no? Don Quijote contra los molinos. Y en efecto, a pesar de que en Don Quijote hay otras historias muy buenas, muy interesantes, pues esa es la que más uno tiene en la memoria, al viejo luchando contra los molinos que piensa que son gigantes. Pues en este caso, estas dos historias, las dos primeras, pues sí son como las más fáciles de entender. Por eso yo conocí las dos primeras por el libro de primaria, el libro de español de texto gratuito, que ahí vienen las dos historias. Sin embargo, me vengo a enterar que hay otras dos historias hace menos de un año, hace año y medio me parece, y vaya, qué bien, porque me parecen más interesantes estas historias, pero por supuesto son un poco más complejas de entender. Y qué bueno que los estemos platicando esta noche, Isa. Voy a comentarte algunas preguntas de la audiencia. Sí. Primero hay algunos comentarios que me gustaría enseñarte. Aquí nuestro amigo pensador de la historia nos dice que cuando lo invitamos para hablar de anime y enseñanza de la historia. Por supuesto que sí, amigo. Apartamos el espacio. Yo creo que aquí lo vemos con Isabel y claro que sí, será un gusto platicar contigo. Te manda éxitos, Héctor Flores. Bueno, él estuvo aquí, gracias con nosotros. Gracias por estar con nosotros, Héctor. Andrés Cervantes, felicitaciones, Isabel. Graciela Velázquez, excelente conferencia. Y bueno, aquí te va una pregunta de Héctor Flores. Muchas felicidades, Isabel. Tengo una pregunta. ¿Hubo alguna reacción por parte de Inglaterra respecto a la denominación de Swift hacia ella? Que yo sepa, híjole, pues sí, porque, o sea, sí hubo censura. O sea, su obra fue censurada en cierto tiempo histórico, ¿no? Pero como en todo, ¿no? O sea, se censura durante un tiempo y luego vuelve a reaparecer la literatura lo más fiel a la publicación original. Entonces, esa es mi respuesta. Sí, sí se censuró. Correcto. Muchas gracias, Isa. Muchas gracias, Héctor. Edith Ruiz comenta, muy interesante, es una de mis obras favoritas. La exposición está publicada en forma de artículo. Me gustaría mucho leerla con mayor detalle. Pues si gustas, te puedo pasar el ensayo que hice al respecto. No lo he empezado a publicar como artículo porque en realidad hago como un compendio de todas estas narrativas historiográficas al respecto de este capítulo tercero de Jonathan Swift. Pero sí, yo ahí mi aporte más que nada en este ensayo es que yo le meto un poco de teoría y de epistemología histórica, ¿no? De Lorraine Daston y de Stephen Shapin, ¿no? O sea, esto es lo que te podría pasar. Pero sí, no sé si desde aquí del correo del Conjuvecí, del correo. Más bien, no sé si me puedas dejar tu correo y ya de ahí te lo mandamos. Ok, nos envió un mensajito por Messenger aquí en la cuenta del Conjuvecí y de ahí mismo le enviamos el artículo. ¿Cómo ven? ¿Sí? Va, sí, que sí, va, perfecto.
Gracias, Edith. Tenemos otra pregunta, Isabel, de Graciela Velázquez. Aquí va. Hola, saludos. Saludos, Graciela. Muchas gracias por conectarte esta noche. Y bueno, leo tu pregunta. ¿Consideras que la literatura nos puede ofrecer una representación de una sociedad cambiante del siglo XVII con respecto a la ciencia? ¿Cómo trabajarlo metodológicamente? Sí, o sea, la respuesta es sí, sí se puede considerar como un reflejo de este cambio en la ciencia. Y precisamente yo al comienzo de la exposición mencionaba esta relación entre literatura y ciencia y la cuestión de Gillian Beer, quien expone tres tipos de clasificación en los que se puede abordar este trabajo, ¿no? Bueno, estos trabajos. En mi caso, por ejemplo, yo usé la metodología de la clasificación número 3 de Gillian Beer, en la que pues se analizan las interacciones entre ciencia y literatura, eh, considerándolo tanto como obra científica como obra literaria. O sea, que puede ser también, o sea, una obra que es capaz de intercambiar entre ya, pues, nuevas percepciones, tanto de una tradición literaria como de una tradición científica. Pero también hay otro tipo de metodología, ¿no? O sea, por ejemplo, la que explica la obra literaria a través de una base científica, es decir, al modo y grado en que la ciencia de una época proporciona la clave de los significados de los textos. O sea, leer, por ejemplo, no sé, una obra, pero bajo la terminología que está empleando el científico en aquel momento. Por ejemplo, pues no sé, se me ocurre hablar de Fray Diego Rodríguez, ¿no? O sea, él usa mucho este lenguaje como proto. Entonces, pues hay que tener en cuenta, por ejemplo, cuando él habla de ochavados, pues habla de octágonos, ¿no? O sea, este tipo de lenguaje, pues también creo que es bueno que los diccionarios pues, los incorporen, ¿no? O al menos los diccionarios antiguos. Y pues también está el caso en el que se puede investigar la literatura como, o sea, como algo que después fue demostrado por la ciencia. Me parece que eh, hay obras, o sea, como la de la Tierra a la Luna, sí, creo que sí se llama. Ay, se me fue el nombre de este personaje, que es Julio también de Verne. Julio Verne, sí, de Viaje al Centro de la Tierra. Igual, o sea, es esta propuesta de enviar un cohete a la Luna mucho antes de que ocurra el lanzamiento. Entonces, también creo que es bueno rescatar cómo se dan estos cambios científicos, ¿no? Y a partir de estas innovaciones que los mismos literatos van proponiendo. Y pasa mucho también como en las series, ¿no? De televisión. Perfecto. O sea, también todo esto del Zoom, todo esto de ver, por ejemplo, al médico desde tu pantalla del ordenador, eso también es algo que hemos incorporado últimamente. No sé si le respondí a la doctora Graciela o después pues, podemos platicar también con calma. Pues Graciela, muchas gracias por la pregunta. Esperemos que haya sido respondida. Igual si quieres continuar con algún otro comentario, con gusto lo pasamos por aquí. Gracias nuevamente por participar. José Meléndez comenta: muchas felicidades, Isabel. Espero hagan más conferencias tan interesantes como esta. Ay, Pepe. Saludos. Saludos. Hombre, pues qué halago. Qué bueno que les gustó mucho la conferencia y por supuesto que sí, pero depende también de acá de nuestra invitada y nuestra compañera Isabel. Esperemos que nos vuelva a deleitar con algún otro tema como estos, que la verdad estuvo muy entretenido y con muchos aprendizajes, Isa. Entonces, oye, hace rato se escuchó la melodía del Big Ben
y estabas hablando de la Academia de Londres y dije, mira, cayó como anillo al dedo. No sé si lo notaste, pero quedó perfectamente ese sonido de fondo. Es más, hasta pensé que lo habías puesto dentro de la presentación y dije, no. Mira, le puse audio. No. Pero no. De hecho, ahorita me quedé así como friqueada porque sí, ese reloj, la verdad, cuando uno presenta aquí es muy ruidoso, o sea, la verdad, discúlpenme, pero pues es que no puedo quitarlo, ¿no? O sea, es una antigüedad y pues está muy bonito, la verdad, también. Pero pues... Claro, y no se escucha muy fuerte, no te preocupes, se escuchó muy bien. Nos comenta otra vez algo Graciela Velázquez, déjate lo comparto. Y lo leo. Sí, claro que sí. Claro, sí respondió a mi pregunta. Si me puedes mencionar nuevamente el autor que habla de las metodologías. No sé si podemos proyectar nuevamente creo que es la tercera diapositiva de mi presentación. Ahí aparece. ¿Qué crees? Si se cerró la presentación. Si no, yo la puedo proyectar. Ya cerré la presentación. Si me permites, yo la puedo proyectar. Por favor. A ver. ¿Cómo? Share screen. Estas cosas. Ok, ahí se ve, creo que sí. No te preocupes, con paciencia. Por mientras te lanzo. Sí. Aquí va. Ok. Ahí está. Presentar. Ok, aquí está su nombre, es Gillian Beer, de la Universidad de Cambridge. Su artículo se llama Traducción Transaction o Translation, así se llama. Es este artículo en el que pueden encontrar estas referencias a la metodología que se usa usualmente para hacer investigación entre literatura y ciencia, pero bueno, o sea, uno siempre puede innovar, o sea, tampoco no es necesario seguir esta metodología al 100%, ¿no? O sea, es lo padre de la investigación, que muchas veces, o sea, uno no se tiene por qué encasillar a fuerzas con una metodología. O sea, aquí están las 3 propuestas de Gillian Beer. Yo hago más como la número 3. Y pues sería todo. Bueno, voy a interrumpir la presentación. Perfecto. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias por sus comentarios, preguntas. Y bueno, tengo una última, Isa. Me gustó mucho la reflexión o la conclusión que haces sobre, pues al final de toda la obra en la que Swift hace como la crítica hacia la ciencia, pero no a toda la ciencia, solo a la ciencia que en algunas ocasiones no responde a las necesidades de la población, o bien hace esa como sugerencia que la ciencia, pues sí, responda a los problemas de la sociedad. ¿Tú crees que esta crítica que hace a través de la Academia de Lagado, con las academias de su tiempo, tenga alguna validez en el mundo actual? O sea, pero ¿cuál claro es tu que opinión sí. al respecto? ¿Crees que sea el mismo mensaje o que cambie totalmente porque son circunstancias? No, pero claro que sí, o sea, indudablemente este tipo de reflexiones se pueden traer al presente. Creo que a veces como científicos nos ensimismamos y digo, no, porque yo también me ensimismo en mis propios estudios, ¿no? Y a veces uno siempre se pregunta o le preguntan, ¿y para qué nos va a servir este texto, este artículo que en el que estás trabajando, ¿no? O sea, indudablemente no todo el mundo le va a servir porque, digo, a veces escribimos solamente como de especialista a especialista y no nos tomamos en serio esta labor de darle difusión a los trabajos, como en este caso. Por ejemplo, bueno, yo veo que también
pues el conocimiento no está equitativamente repartido en la sociedad y eso pues también nos quita libertad, ¿no? O sea, tener conocimiento es tener poder y tener poder para poder tomar buenas decisiones. Y no todo el mundo conoce de lo mismo, o sea, yo no soy politóloga como tú, o sea, yo no sé mucho de política, o sea, la verdad, desconozco mucho. Y a lo mejor para tomar una decisión bien informada, pues, no sé, o sea, es complicado, ¿no? Como a la hora de votar, o sea, tomar estas iniciativas desde una postura ampliamente ya autocriticada, ¿no? O sea, tomar, normalmente siempre dicen, no, pues es que lo que es bueno es, para la época de las elecciones, es como, vota por tus intereses, ¿no? O sea, vota por seguir a algún representante que lleve tus intereses a cabo. Pero a veces, pues, no criticamos tanto estas campañas, no criticamos tanto todo lo que está de trasfondo, eh, los proyectos sociales que traen, porque desconocemos, no sabemos. Y no sabemos porque los que saben, pues no se dedican a divulgarlo, no se dedican a difundirlo, no se dedican a enseñarlo. Y esto es lo que requerimos como país para cambiar, ¿no? Como sociedad. Exactamente. Y otra de las cosas que también ahora veo y que me da gusto es que, por ejemplo, ahorita van a reformarse los textos de la SEP. Entonces están buscando normalistas, profesores de tiempo completo, investigadores SNI, becarios de CONACYT, para que se cambien esta narrativa de los libros de texto. Entonces, creo que es una buena oportunidad para poder llevar a toda la población de primaria, pues, nuevas concepciones de la ciencia, de las humanidades, de las ciencias sociales, y que por favor ya dejen de lado esta riña entre, ay, yo soy científico natural, guácala las humanidades, ay, yo soy humanista, no, me dan mucho miedo las matemáticas. No, o sea, eso ya va y no, eso no. Aprendan de todo, por favor. O sea, de verdad, eso es lo que necesitamos en este mundo. Mucha capacidad de reflexión desde todos los ángulos que se puedan. Exacto. Y apertura. Y apertura, apertura. Exactamente. Pues muchas gracias, Isa. Muy buen comentario. Respondiste Ay, creo perfectamente que a mi te perdí, pregunta. Abraham. ¿Me escuchas? Ya te escucho. Sí. No, nada más agradecerte por responder mi pregunta. Y bueno, yo creo que ya no hay más comentarios. Creo que es momento de concluir esta conferencia, este espacio. Te agradezco nuevamente, Isabel. Agradezco mucho a la audiencia que nos estuvo escuchando. Vamos a trabajar en más conferencias de este tipo para que disfruten de estos espacios en los que traemos temas innovadores que les pueden interesar mucho. Les agradezco nuevamente por haberse conectado esta noche y les deseamos un excelente fin de semana. Súmense a las siguientes actividades del próximo mes en relación al mes de la mujer, en fin, todos los espacios que tendremos para ustedes durante el mes de marzo. Muchísimas gracias y que pasen una excelente noche. Hasta luego, muchas gracias a todos los que me vieron y a los que me compartieron este cartel y todo, ¿no? Porque sin ustedes, pues esto no tendría significado. Claro. Muchísimas gracias por compartir y síganos compartiendo y en la página también en Facebook, síganos para que conozcan más contenido relacionado. Entonces, pues muy buenas noches. Sí, Isa. Sí. También quiero invitarlos porque ahora traemos una iniciativa y que no te la he comentado, Abraham, pero sin duda te va a gustar mucho. Los sábados me estoy reuniendo con otra asociación, o sea, en conjunto, que sea Conjuvesí y Unión de Arte y Cultura, que es la otra página, en la que pues nos estamos reuniendo para hacer un círculo de lectura y tratar este tipo de literatura de la manera en la que la intenté tratar hoy, ¿no? O sea, ahorita pues estamos leyendo textos muy pequeños, pero pues ustedes
si gustan, pueden escribir aquí al Conjuvesí y yo les paso los datos, igual por si se quieren unir, ¿no? Es una invitación. Igual, pero ya el lunes que también nos reunamos, Abraham, yo también te menciono esto. Perfecto. Muy bien, claro que sí. Pues ya saben, una invitación más para participar en esta dinámica. Y bueno, gracias Isabel por compartirnos. Y pues nada más. Ahora sí que pasen una excelente noche y seguimos viéndonos. Hasta luego. Adiós.